Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a un evento más de los nuestros, pero no es un evento más. Creo que este es un evento verdaderamente especial y quiero empezar por dar las gracias a Javier Limón, que creo que no necesita presentación, pero sí voy a decir alguna cosa, porque hay quizás algún dato que no conozcan, aunque todos los asistentes creo que saben que Javier Limón es una referencia en la música, una referencia internacional de la música, especialmente española, pero y en general, de la música en general. Es productor, es compositor, es guitarrista, aunque creo que comenzó con el piano y el oboe, pero lo suyo es diversificarse, y de la misma manera que diversificó los instrumentos, también diversificó los estilos en los que ha mostrado interés. Creo que empezaste profundizando en el flamenco, eso te lanzó ya al reconocimiento mundial, pero luego ha ido profundizando en el jazz latino, en músicas de otros países, de muchísimos países como Turquía, Portugal, Holanda, toda Latinoamérica, evidentemente Grecia, etcétera. Y esto ha hecho que los artistas a los que les ha producido discos procedan también de muy diversos países y correspondan a estilos diversos, fundamentalmente jazz y flamenco y pop. Y todos ellos grandes, ha producido artistas grandes como Paco de Lucía, Caetano Veloso, Manuel Serrat, Alejandro Sanz, bueno, la lista es interminable, Ana Belén, Alicia Keys, Andrés Calamaro, etcétera. Pero también se dedica a la enseñanza, es profesor del prestigiosísimo Berklee College of Music, aquí en Boston, donde imparte escritura de canciones y también producción y composición flamenca. Y también dirige el Mediterranean Music Institute, que es una colaboración, tengo entendido, entre Valencia y el Berklee College, y también el Berklee Latino, que se dedica a promover la enseñanza de músicas latinas. Bueno, creo que podría seguir hablando de Javier Limón, pero creo que lo que quieren ustedes es escucharle a él, así que le cedo la palabra con mi más sincera gratitud. Muchas gracias, Marta. Gracias. Bueno, gracias por... Voy a usar el micro por lo de la grabación, porque obviamente acústicamente no es necesario, pero... en primer lugar, gracias por haber venido. Somos ya amigos muchos de nosotros y la verdad es que yo podría estar aquí... Yo estoy encantado de estar en esta silla, en esta mesa, pero podría estar ahí perfectamente y escuchar aquí a los colegas que tienen un conocimiento vasto de muchísimas áreas tremendas, incluyendo a mi querida Marta. Pero bueno, me toca a mí hoy aquí. Bueno, otro día estaré yo ahí escuchándoos a vosotros. Tengo algunas reflexiones así que he estado pensando para esta charla, que yo creo que son interesantes. Sobre todo me gustaría luego escuchar vuestra opinión con respecto a algunos temas novedosos, modernos y actuales respecto al mundo de la música y al mundo del español, que para mí es muy importante, súper importante últimamente, cada vez más. Antes de nada, quería agradecer la oportunidad del Instituto Cervantes y la oportunidad que me da Marta, que me llena de ilusión con su energía y su refresco a este lugar tan bonito que inauguramos al principio de todo, recuerdo, con Víctor aquí en Harvard. Me acuerdo perfectamente de aquel día, que no fue aquí, fue en Harvard, con la señora esta argentina decana, no me acuerdo el nombre, esta Diana, muy amable, muy elocuente, porque aquel día conocí a Nela. Aquel día yo conocí a Nela, que era con quien quería acabar esta máster, pero bueno, voy a empezar, en vez de acabar la charla voy a empezar por ella, luego acabaré también, porque hablo de ella todo el rato ahora, pero ese día yo conocí a Nela, que vino cantando un cinquillo venezolano, que es el cinquillo venezolano es un
un folclore, un estilo de folclore venezolano muy, muy curioso, que es de cinquillo por la prisa que tenían. O sea, era un 6x8, que es como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, en las fiestas los venezolanos pues pedían que fuera más rápido, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tan rápido fueron que acabó siendo un cinquillo por quitarle uno. O sea, de 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En vez de ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, dijeron... Tanta ansia tenían y tanta prisa tenían por bailar los venezolanos que acabaron convirtiendo el 6x8 en 5x8 y al final se convirtió en un complejo 5x8, que es un ritmo que, bueno, es muy familiar en algunas músicas folclóricas griegas, pero es un ritmo complejo, ¿no? Y entonces ella cantó ese 5x8, La Negra Tilia, que fue el hilito del que luego ha salido todo su disco, y le contaba a Marta que hace 2 semanas ha ganado el Latin Grammy al Best New Artist, al mejor artista del año, ganando a la ganadora de Operación Triunfo, a las grandes artistas de las grandes compañías, y ella con una compañía independiente, delante de 200 millones de televidentes en Univisión, se ha llevado el Latin Grammy cantando con Alejandro Sanz. Entonces, me parece... y vino aquí 2 veces a cantar en nuestros en el Opening Act que hacemos cada año, pues ya casi 10 años, o 6, ¿cuántos? No sé, 6 años. Todos los años ha sido siempre emocionante. Entonces me ha hecho mucha ilusión que Nela haya ganado el Grammy, porque aquí la visteis antes que nadie, bueno, antes que nadie al principio, luego hace 3 años, pero al principio en la fundación de esto. Y luego Tonina también, que estuvo aquí hace unos años, la negrita esta, que era el ejemplo perfecto de la diversidad y de lo que hacemos nosotros, porque claro, es una chica nacida en San Luis, Missouri, padre de Uganda, madre de Sicilia, que grabamos una canción panameña que es Historia de un amor, es la historia de un amor. Esa canción es panameña, en español, grabada en Valencia, y la tipa fue una del top 10 de la lista de Obama el año pasado. Entonces, claro, la mezcla es como incomparable. Esta mañana, me gusta mucho el día de hoy, porque esta mañana lo hemos abierto teniendo un meeting con el board de Berklee, con el presidente, con todos los jefes. El presidente después de 15 años se retira y empieza un nuevo ciclo. El año que viene Berklee cumple 75 años, va a ser muy importante para Berklee, 75 años siendo la universidad número 1 del mundo en la música. Y bueno, hoy delante de todo el board y todo recordábamos a Tonina y a Nela, como para ellos es como, claro, Tonina es la artista con más... con los vídeos más populares en español en Berklee, en el canal de Berklee de YouTube, que es el canal de YouTube con más subscribers de todas las universidades del mundo. O sea, no es cualquier cosa, es 500.000 de subscribers, una barbaridad. Y Nela, bueno, pues es la artista latina más importante que ha dado Berklee en las últimas décadas. O incluso, bueno, habría que irse a Abraham Laboriel, el famoso bajista de Quincy Jones y Michael Jackson, para buscar un artista latino graduado en Berklee de este nivel, ¿no? Entonces me gusta mucho que estas 2 chicas, mujeres además mujeres, porque son 2 tías, dos mujeres independientes, intelectuales, listas y viajeras y empresarias, etcétera, que sean el ejemplo de por dónde tiene que ir la música, ¿no? En mi opinión. Entonces había pensado yo, esto era al final de la charla, pero bueno, da igual, he hecho un auto-spoiling, no sé cómo se llama, pero bueno. No, yo quería contar, porque quiero acabar hablando del español y del mundo digital y de Latinoamérica y de Estados Unidos, que creo que es la clave para cualquier chico joven como vosotros que se quiera ahora dedicar a la música y que quiera empezar una carrera en la música. Creo que el español es la clave. Y lo digo porque doy clase de songwriting en español en Berklee, que es mi clase favorita, y creo que además en la clase son 5 o 6 alumnos y entra de repente Alejandro Sanz o Jorge Drexler en la clase por FaceTime. Los chicos no se lo creen, se creen que es un vídeo, hasta que digo, venga, di tu nombre y te contesta y tal. Y dice, es verdad, es él. Y el otro en la piscina, a lo mejor y tal. O sea, estéticamente no es así muy educacional, pero claro, es muy imponente, ¿no? Como ellos
aconsejan a los alumnos respecto a la manera de escribir canciones en español, que es de lo que se trata, ¿no? Voy a contar un poco mi trayectoria así, a grandes rasgos, no por nada, sino porque nunca la he podido contar porque siempre me liaba, pero como ahora estoy escribiendo el libro, claro, yo estoy escribiendo el libro porque me lo pidió Random House, entonces digo, claro, yo no me considero suficientemente experimentado en la vida como para tener un libro, pero me lo pidieron, entonces yo escribí un libro así muy formal en mi casa, y se lo mandé a Random House, y Random me contestó diciendo que era un aburrimiento absoluto el libro. Dice, este libro no le interesa a nadie, Javier, porque es un libro aburridísimo. O sea, empiezas a hablar de decafonía, de Schoenberg, de los judíos, en fin, de la música árabe. No interesa a nadie. Eso es mejor que hagas un tratado o algo. Y digo, bueno, pero entonces, ¿por qué me habéis pedido el libro? Y dice, hombre, porque tú en las cenas te pones muy simpático y empiezas a contar estas anécdotas tan divertidas de Julio Iglesias, de Bebo, de Paco de Lucía. Creíamos que iba a ser un poco de esto. Entonces digo, bueno. Entonces aparqué el libro, digamos, serio, y entonces me puse, escribí las anécdotas, ¿no?, que yo había vivido, 100 anécdotas, ¿no? Y entonces escribí las anécdotas una por una, anécdotas que nos podíamos reír mucho aquí recordando todas, unas se pueden contar, otras también se pueden contar, pero mejor no contarlas. Y el mundo de la música siempre ha sido excepcionalmente rarito. Y bueno, entonces escribí todas las anécdotas y se lo mandé a los de Random House. Y entonces dijeron, esto es maravilloso, esto es justo lo que queríamos, esto es un principio del libro maravilloso. Pero solo hay un problema, has mandado 100 anécdotas y 86 son de Paco de Lucía. Entonces, ahí, claro, me di cuenta que yo en realidad lo que soy es... O sea, yo pasé la historia por ser amigo de Paco Lucía. Digo, no, este fue amigo de Paco Lucía, como en las películas cuando dicen, este le dio la mano a Frank Sinatra, ¿no? En las películas de los mafiosos, tal. Bueno, pues yo fui amigo de Paco Lucía, ¿no? Dice, y es verdad, luego leí las anécdotas, de alguna u otra manera, todas están relacionadas con Paco Lucía, pero bueno, lo que tiene haber sido amigo de, pues supongo que a los amigos de Picasso, o de Dalí, o de Lorca, o de cualquiera de estos, pues le pasará lo mismo, ¿no? Que claro, la sombra del genio es tan inmensa que, bueno, pues uno hace lo que puede para buscar ahí su sitio, ¿no? Pero bueno, más o menos luego cuento esto porque más o menos luego he reordenado un poco estos 20 años de carrera profesional y creo que no está mal como preámbulo al planteamiento actual que yo propongo para la música, ¿no? Y sobre todo para el español, por este lugar en el que estamos, que para mí es muy importante y además no solo emocionalmente, sino institucionalmente, ¿no? Entonces yo empecé como un niño repelente. Yo siempre pienso ahora, mis hijos, si mis hijos me hubieran conocido a mí de niños, yo era el nerd absoluto, ¿no? Claro, mi padre murió muy joven, con 36 años, entonces yo estudiaba en los jesuitas, donde mataron a Carrero Blanco. De hecho, recordamos siempre cómo los terroristas llamaron varias veces para asegurar que no estaban los niños en el patio antes de tal. Eso lo recordaban mis profesores, o sea, hasta ese nivel. En Serrano 104, en los jesuitas, enfrente de la Embajada Americana precisamente, yo estudié, y era un colegio donde yo era un niño, lo que digo, repelente, ¿no? O sea, la movida madrileña a mí yo no la viví. Yo no escuchaba ni a Alaska, ni a Loquillo, ni al Último de la Fila, ni a Radio Futura. Yo tocaba el oboe, como bien ha dicho Marta, que años después todos los oboístas que he conocido o se han suicidado o están en un psiquiátrico, porque es un instrumento horroroso. O sea, para mí es mi instrumento favorito y el sonido más maravilloso del mundo, por eso lo elegí. Pero claro, es tan difícil y tan complejo. De hecho, cuando yo estudiaba, el mejor oboísta del mundo era Helliger, que era alemán, y cuando yo estudiaba en el 84, 85, y hace poco le pregunté, oye, ¿quién es el mejor oboísta del mundo? Y dice, Helliger. Digo, Halliger. Digo, hostia, en 30 años sigue siendo el mismo, qué horror, qué mal, es como si Messi dentro de 40 años, no, sigue siendo Messi el mejor del mundo, y dice, qué horror, ¿no? Pues esto pasa con el oboe. ¿Por qué? Porque es un instrumento de doble caña, muy barroco. De hecho, en el jazz casi no existe el oboe, precisamente por la complejidad del instrumento, simplemente de llevarlo a un lugar. Tú tienes que estar media hora construyendo una especie de boquilla antes de tocar. Es un instrumento difícil. En ese mundo del clasicismo absoluto yo me formo
con los jesuitas en un coro cantando a Palestrina, Tomás de Luis de Victoria, en fin, toda la polifonía y incluso el barroco con Pergolesi, el Stabat Mater, toda la música clásica y la polifonía, ¿no? Eso me da una vasta formación clásica. Entonces de ahí me voy a estudiar High School a Queens, a Flushing Meadows, que aquí hay una anécdota muy graciosa. Voy a contar las anécdotas del anecdotario porque también son graciosas. Que es que yo tenía un amigo que se llamaba Peter. Y entonces, claro, mi amigo Peter era con el que yo estaba para arriba y para abajo todo el rato, aquí en Estados Unidos, ¿no? Un chaval joven de 16 años de Madrid, en Estados Unidos en el 91, con Bush padre y la primera guerra del Golfo, y la primera guerra del Golfo, ¿no? En plena actividad. Y entonces una vez el host father de la esta me dice, pero este amigo tuyo, Peter, ¿de dónde sale Peter? Que está todo el día, Peter para arriba, Peter para abajo, Peter para arriba. Me dice, no. Digo, no, es Peter, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Peter de apellido? Y me dice, no, se llama Peter Gatty. Dice, Peter Gatty. Entonces era el hijo de John Gatty. No sé si sabes quién es John Gatty, pero John Gatty era el padrino de la mafia. El que ha hecho John Travolta la película ahora, John Gatty. Entonces su hijo Peter era mi amigo. Entonces claro, se hizo un silencio en la mesa, yo recuerdo de toda la vida, y todo el mundo tragó saliva como diciendo, ¿cómo que eres amigo de Peter Gatty? Ahí claro, entendí los guardaespaldas, las limusinas, claro, era surrealista que luego corté y nunca he vuelto a saber nada de ese señor. De hecho le busqué el Google el otro día y claro, estaba pues en la cárcel y todo, un horror, pero fue una anécdota. Bueno, por lo menos tengo esta anécdota que contar, ¿no? Que yo conocí al hijo de Peter Gatty, ¿no? Y la cuestión es que, ¿por qué cuento eso? Porque a mí musicalmente, que es a lo que voy, pasé de un clasicismo absoluto, de un niño totalmente, porque aunque en el 86-87 España ya estaba muy abierta, musicalmente no, o sea, aquí en España llegaban las cosas años después. Las corrientes, los movimientos musicales llegaban años después todavía de que hubieran impactado en el mundo, ¿no? No hablo de Michael Jackson y Madonna, hablo de realmente lo que ocurría en la escena musical de las ciudades punteras, ¿no? Entonces, a mí me dio un shock. Claro, yo llegué a Nueva York, al Nueva York de los 90, con el hip hop, con el rock, con una revolución, la de los 90, que es menos vistosa de lo que ha sido la de los 80 o la de los 2000 con la digitalización, pero que fue muy, muy, muy fuerte, muy impactante. Entonces, a mí me da un shock y me doy cuenta entre la música clásica y el mundo digamos, de la música occidental, que a mí lo que me llama la atención de verdad es el flamenco. Es decir, que el flamenco de esos veranos que yo pasaba en Huelva con mi madre, con los viejos cantando en la Sierra de Huelva, era lo que realmente yo podía aportar y donde realmente tal. Por eso he titulado esta clínica Raíces y Alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen, que es un poema de Juan Ramón Jiménez, que por cierto pasó aquí el diario de un recién casado, que es un librito de poemas maravilloso, algunos escritos en la estación de Back Bay de aquí de tren. Pasó aquí su viaje de novios, de Nueva York, de Boston a Nueva York, Juan Ramón Jiménez, nuestro primer premio Nobel, de Huelva, por cierto, de Moguer. Entonces, a mí todo eso me hizo clic en la cabeza y me di cuenta que la aportación realmente que yo podía hacer al mundo musical era a través de mi raíz, cosa que luego en Berklee he visto repetida año a año, a estudiante tras estudiante, y ahora luego hablaré de esto. Entonces me metí en el flamenco con el mundo y viene mi primera época metido en el mundo del flamenco, en el mundo de los gitanos, hasta el punto de que yo me creía gitano. Yo vestía como gitano, hablaba como gitano. A mi mujer, que está aquí, Eva, que nació el mismo día que yo y que está conmigo desde el día 1, pues claro, éramos como unos gitanos, un coñazo, porque claro, es mucho mejor ser un intelectual de Boston que un gitano, desde el punto de vista matrimonial, quiero decir. Pero la cuestión es que nos metimos muy en el mundo del flamenco hasta aquí. Y ese mundo, como el jazz, como el fado, como la música rebética, como la música, cualquier música que no solo es un
un conglomerado de reglas musicales, sino una forma de vivir. Cuando esta gente, los gitanos y el flamenco, viven el flamenco en las bodas, en los bautizos, en las comuniones, es una manera de vivir, no es solamente una música, es una forma de celebración. Entonces, esa es la manera de entender realmente la raíz, ¿no? Profundizar en la tierra y meterte en la celebración, donde una señora de 80 años que se dedica a su hogar, de repente es capaz de hacer cosas rítmicamente que Miles Davis no es capaz de entender, ¿no? Esa cúspide a la que llegan estas comunidades, ¿no? Entonces me metí en el flamenco durante unos años, a full, ahí conozco al Cigala, y durante 5 años soy un músico flamenco. Encuentro el Cigala y pasamos a hacer Lágrimas Negras, hago 5 discos con el Cigala y paso a un segundo periodo que es el Latin Jazz o Afro Flamenco, o como se le quiera llamar, porque ya me he cansado de buscarle nombres porque no lo tienen, en Madrid, que proviene, después de la época flamenca, que fue de 1999 a 2004, de 2004 a 2010 viene la época del Latin Jazz, que proviene del viaje de un montón de cubanos, superestrellas y grandísimos músicos a Madrid, a la ciudad de Madrid. Ahí Alain Pérez, Román Feliu, Mandela, Inoidel, Melón, Pepe Rivero, todos estos vienen a Madrid y plagan con Jerry González y Bebo Valdés, con los grandes maestros, y plagan Madrid de música afrocaribeña. Plagan Madrid en el sentido de que hasta ese momento, y todos en mi estudio, en Casa Limón, entonces de repente, en ese momento, los discos que se hacían ahí, es decir, Luz Casal, Perales, Serrat, Sabina, Calamaro y una infinidad de artistas, claro, pasan a contar en sus filas con lo mejor que tenía. Entonces, ¿quién era el mejor bajista? Pues Alain Pérez, que venía de Cuba. ¿Quién era el mejor batería? Pues porque claro, los cubanos pues venían con una preparación brutal, porque en Cuba y en La Habana, a nivel musical, era la única salida que tenía. Entonces, era imposible competir musicalmente con esta generación de músicos, imposible, porque venían y tocaban Rachmaninoff con una mano. O sea, era un nivel que no había un chaval español que pudiera haber dedicado el tiempo, la energía y el esfuerzo brutal que estos chicos dedicaban. Yo recuerdo que tenía una banda que fuimos al Festival de Jazz de Montreux, y donde de Montreux, en Suiza, donde toda mi banda, y éramos 13 o 14, podían tocar todo el concierto, un concierto difícil, complejo, en cualquiera de los instrumentos. O sea, nosotros podíamos decir, venga, vamos a cambiarnos toda la batería, todo el piano, todo el saxo, y se cambiaban y lo tocaban igual. O sea, el nivel era atroz. Entonces, ahí se crea un movimiento que yo reivindico mucho, que es el afrolatino, afroflamenco se puede llamar, o afrocuba flamenco, lo que sea, que realmente ha dado luego muchos resultados y cuya cúspide podemos decir que fue Lágrimas Negras, que fue un disco que recuerdo que Bebo Valdés, yo le pregunté cuántos días cojo de estudio para grabar y me dijo, coge 2 por si acaso. Digo, bueno, tal. Efectivamente se grabó en un día y vendimos 2 millones de discos. El objetivo era 25.000 para la compañía de discos, para Sony. Entonces, después de este periodo flamenco y este periodo de músicas latinas con flamenco en Madrid, nosotros decidimos crecer y ensanchar nuestra estructura y crear una compañía de discos, unos estudios de grabación, una editorial, una productora que hiciera conciertos, es decir, ampliar la manera de relacionarnos con la música en general, ¿no? Entonces creamos Casa Limón y empieza una época muy bonita con Buica, con Marisa, que no solamente se ensancha, una época de ensanchar, ¿no? Que no solamente ensancha a nivel empresarial, de pasar de yo componer o producir discos a realmente adquirir la responsabilidad empresarial, incluso de liderazgo mediático de los proyectos, sino a ampliar en el mapa, ¿no? Lo primero que hacemos, o sea, yo me doy cuenta rápidamente que la música es un viaje, ¿no? Y que todo lo interesante que ocurre en la música proviene del movimiento, básicamente. Yo luego tengo la teoría de que todo lo que ocurre en la vida en general interesante viene del movimiento. Y de hecho, John Coltrane
que era un gran saxofonista de jazz, algún periodista le preguntó, pero este disco es usted siempre cambia, pero este disco es peor que el anterior. Y dice, es que yo tengo que cambiar, aunque sea para peor, porque lo interesante es cambiar. Da igual si es para mejor o peor, porque a la larga es para mejor. Entonces da igual si en algún step tú vas abajo. Lo importante es ese concepto de cambio constante y de movimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando entiendo que de un viaje concreto, que es el viaje de la esclavitud africana al continente americano, de ese viaje en concreto, nace, según nos vamos hacia el este del continente americano, con más toque, como si fuera la canela, con más toque indígena, o menos toque indígena, perdón. Y si nos vamos al oeste con más toque indígena, eso depende del lugar en América en el que estemos, de la confluencia de lo africano, lo europeo y lo indígena. Entonces, eso en Argentina crea el tango, que es una palabra africana, o milonga, que es una palabra africana, y el chamamé y la samba. Y ahí yo investigo con Luis Salinas, con Juanjo Domínguez, produzco a Calamaro, disco de tangos, Fito Páez, etc. En Brasil, el candomblé, perdona. En Uruguay el candomblé y en Brasil el candomblé, que son ambas de origen africano y que vienen del tambor básicamente. En Uruguay trabajamos con Rubén Rada, con José Reynoso. En Brasil trabajamos con Carlinhos Brown, con Caetano Veloso, con Ivete Sangalo, con Ginga, que es el mejor guitarrista. Para mí Ginga es el mejor creador de armonías del mundo. Yo le conocí en Río con Yaván y lo definiría como un spa, como un spa, un spa de masajes, que te cae un chorro así caliente y dices, qué gustito. Pues eso es lo mismo en armonía con Ginga cuando toca la guitarra. Un spa, básicamente. Esa sensación tuve. Luego en Colombia, Chabuco, la parranda, el vallenato, que es una música maravillosa, muy mal promocionada, porque suena como a reggaetón, y el vallenato en Valledupar y en lo que ellos llaman parrandas es una joya. Y luego hablaré de eso en el español, hablando del español. En Chile con Manuel García, en Venezuela con el padre Abreu, ya fallecido, creador del sistema, con Óscar de León, con Guaco. En México con Chabela Vargas, con la que trabajamos mucho antes de morir, o con Natalia Lafourcade, etcétera. Todo proviene siempre de una diferente combinación de estos tres ingredientes, como si tuviera un jamón, pan y aceite, ¿no? Pues depende cómo lo cortes, cómo lo sirvas y como tal, en cada lugar de Latinoamérica surge de una manera diferente. Y en Estados Unidos el jazz, el hip hop, el blues y de ahí el rock. Es decir, básicamente el 100% de la música que escuchamos en la radio en Occidente viene de eso. El 100%. Así de claro, porque en Europa incluyó a Bach y a Mozart y a los griegos, claro. Claro, yo ahí me doy cuenta de que hay un movimiento brutal, y entonces empiezo a pensar que el movimiento, que no tiene que haber sido el único movimiento que ha tenido la música, ¿no? Entonces durante unos años miro siempre hacia el oeste, hacia América, y hago todas estas colaboraciones de las que estoy hablando, en América entero, arriba, abajo, con Wynton Marsalis, con Jazz at the Lincoln Center, todo entero, ¿no? Cosa que me ha llenado mucho y de la que hablaremos al final por lo del español, ¿no? Y lo digital. Pero en algún momento yo siento como que eso es todo música nueva, ¿no? Música joven. Y entonces giro la cabeza y me fijo en el Mediterráneo, ¿no? Que es donde nace la otra mitad de mi inquietud artística, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que hay músicas donde nosotros, como españoles, y hablo de españoles como la mezcla maravillosa de ibéricos, cristianos, romanos, whatever, con árabes, con judíos y con indios de la India, a través de los gitanos que empiezan a llegar en el siglo XII, ¿no? A la península, ¿no? Ese póker de culturas, claro, crean nuestra identidad, que es acojonante, con perdón, porque tiene un balance maravilloso. A nivel musical, por lo menos, es increíble, porque tiene, claro, la armonía y la sofisticación de
de todos los griegos y todo lo que Europa y el Mediterráneo ha ido construyendo durante siglos, más la melodía sefardí auténtica que es vital en el flamenco y en nuestra música, más la ornamentación, toda esa maravillosa ornamentación y esos detallitos de lo árabe que afecta al melisma y que una sílaba la convierte en 8 notas de manera maravillosa, y luego la pasión y el ritmo y el desgarro de los gitanos, que es el del Rajastán y del norte de la India, ¿no? Claro, ese equilibrio de esas 4 cosas es único en el mundo. Por eso Miles Davis, cuando hablamos de Joaquín Rodrigo, se volvió loco, y Chick Corea se volvió loco con el flamenco, y cualquier músico que venga al flamenco, claro, no Chambao, o sea, Chambao la adoro, y adoro a todo el mundo, pero quiero decir que no el flamenco, digamos, más obvio, sino cuando se van a una fiesta, cualquier músico profesional que entre en una fiesta de flamenco y entiende y empieza a entender lo que está pasando ahí, la sofisticación y los códigos que se lleva las manos a la cabeza, como cualquiera que le guste la armonía y vaya a Brasil, o cualquiera que le guste el ritmo y vaya a Matanzas en Cuba y se vea con los muñequitos de Matanzas viendo rumba cubana, ¿no? Hay 4 o 5 lugares en el planeta, entre los que incluyo Bahía, Matanzas y La Habana, Jerez de la Frontera y alguno más, que son realmente, si tuviéramos desde el espacio un lugar que en vez de los puntos de calor dieran los puntos de emoción, serían como grandes focos que dirán, bueno, Jerez de la Frontera es más que Nueva York, ¿no? Aunque Nueva York es uno de ellos. Entonces, ahí me doy cuenta, volviendo al poema de Juan Ramón, que las raíces son vitales, ¿no? Porque hay que conocer muy bien cada uno de esos estilos para tener, voy a decir otra palabrota, pero no voy a decir, para tener la valentía de irse a Lisboa y decirle a Marisa cómo cantar un fado, claro. Entonces, o a Grecia, irse a Leftería Albanitakis y cómo cantar música rebética, o a Ainur Dogan e irse a Estambul a cómo cantar música tradicional kurda, o a Yasmín Levy a cómo cantar ladino, o a Sicilia y a Sisica Strogiovanni cómo cantar temas de Rosa Baristrelli sicilianos. O sea, entonces lo que yo descubrí es que la manera es, o sea, en todo el Mediterráneo ocurre siempre la misma escena exacta, que es un lugar chiquitito que es como un tablao, con un señor con bigote, normalmente engominado, que está calvo por aquí, se lo pinta con algo negro, 2 chicas jóvenes muy guapas que quieren cantar y quieren hacer tal, uno que toca la guitarra y uno que toca la percusión y tal. Eso está en la Casa do Fado, en el tablao, en Grecia, en Estambul, en todos los países está la misma escena exacta. Y cantan lo mismo y hacen lo mismo. Bueno, en Grecia te tiran pétalos por la cabeza como señal de tal que tú compras y luego recogen del suelo y vuelves a comprar y recoges. Y claro, al final de la noche los pétalos son como trozos de carbón, pero bueno, el símbolo es lo importante, y en Lisboa es de otra manera. Pero ese concepto de música mediterránea es muy redondo. Y la música mediterránea, hablo de Portugal, hablo de Middle East, hablo de Israel, hablo de North África, hablo hasta de los Balcanes. Ahí hay una región que es tan diversa que parece que Sicilia y Libia están lejísimos, pero es que están más cerca que nosotros de Chicago. Y a veces nos da la sensación de que son mundos diferentes, y realmente son diferentes porque llevan mucho tiempo juntos y se han diversificado. Pero la cuestión es que me doy cuenta ahí que la raíz es clave. Entonces, yo, por ejemplo, para producir un disco a Marisa, pues me voy a Lisboa y me pongo 4 días en una casa de fado, escuchando fado hasta que me sale el fado por las orejas, solamente luego para poder ser consciente de lo que no sé, que tampoco es que yo me considero un experto en fado, pero por lo menos me siento en la silla y por lo menos puedo estar callado. Pero claro, si no es que al final uno acaba hablando, que es el problema de los productores, que hablan. Claro, el gran productor es el que no tiene nada que decir. Pues si tú tienes a Miles Davis, a Joaquín Rodrigo componiendo, a Paco Lucía a la guitarra, pues ¿qué vas a decir? Pues te tomas un vaso de agua y aplaudes al final. ¿Qué es lo que tiene que hacer un productor? Aplaudir y darle al rec en el momento adecuado. Pero creo que ese mundo mediterráneo, y hoy hablando en Berkeley del Instituto de Música del Mediterráneo, lo recordaba, es muy importante porque es el origen cultural. Y he producido a Anushka Shankar, y a Ravi Shankar le conocí, cené, y ellos ronean, una palabra que me gusta mucho, que tiene varias acepciones, pero digamos que voy a utilizar la de vacilar. Ronean de que es la música más antigua del mundo, y es cierto que los raga indios son muy antiguos, pero claro, es que
el Mediterráneo llega no solo hasta Mesopotamia, sino hasta la música kurda que ha encontrado momias de 5.000 años de antigüedad. Entonces, claro, no vamos a pelearnos así, yo soy 4.000 y tú 5.000, pero porque estamos ya en niveles muy altos de longevidad en términos de cultura. Pero sí es cierto que el Mediterráneo es el pilar más sólido de la cultura mundial, indudablemente, por la cantidad, lo vasto de su legado, ¿no? Entonces, eso, en contraposición con la frescura, la feminidad, la modernidad del continente americano, la grandeza de América, la grandeza que tiene América, desde la fruta y las autopistas hasta la masa de gente de la Batucada, la masa de gente de Nueva Orleans, la masa de gente, la grandeza, básicamente. Para mí América es grandeza. Ese balance nos gusta mucho. Y el español, y es el punto al que quiero llegar, el español para mí es la clave de todo, el idioma español. Quiero decir, para mí el idioma español es lo que puede reunificar o puede unificar o dar consistencia a toda esta nueva cultura, digamos, que está condenada a cambiar el mundo, específicamente el mundo de la música, en mi opinión. Y ahora voy a esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, un apéndice. El final de mi libro, obviamente mi libro no lo he acabado ni lo voy a entregar en los próximos 58 años, pero el final de mi libro es, digamos que yo paré porque hubo un momento en el que murieron mis 4 maestros, que son Bebo Valdés, Paco Lucía, Enrique Morente y Jerry González, todos prácticamente a la vez. Entonces, claro, cuando te quedas sin tu póker de maestros de golpe, pues claro, el vacío. A mí me acuerdo que en el 2007 o así, un periodista no muy afortunado me pregunta, dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando se vayan Morente y Paco? Y yo digo, bueno, pues que Enrique Morente y Paco Lucía. Digo, bueno, pues que habrá un vacío tremendo en el flamenco y tendremos un serio problema como cuando se fue Gardel del tango o Piazzolla, o como cuando se fue Miles Davis del jazz, o como en cualquier momento de falta de un líder, ¿no? Y entonces años después me hace otra entrevista ya cuando se habían muerto y me pregunta, y fíjate, al final se murieron estos, ¿y qué? ¿Y qué ha pasado? Y digo, pues que efectivamente, él esperaba que yo le dijera, no, digo, pues efectivamente tenemos un serio problema porque el flamenco está en un momento difícil, hasta el punto que en los Latin Grammy este año, por falta de inscripciones, se ha cancelado la categoría de mejor disco flamenco. Eso ha ocurrido hace 2 semanas. O sea que eso es una prueba de que obviamente falta un liderazgo, que ya os digo yo que cuando estaba Paco Lucía y Enrique Morente no se cancela esa categoría con total seguridad. Que eso no quita que luego Rosalía tenga un montón de nominaciones, pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando del flamenco de base, del flamenco que crea escuela y que lidera, ¿no? una generación, ¿no? Bueno, la cuestión es que teniendo en cuenta que en el siglo XX yo creo que la electricidad nos cambió la vida a todos los músicos, ¿no? La guitarra pasó de ser acústica a ser eléctrica, en fin, la grabación pasó de ser de pizarra a ser en vinilo y luego en cassette y luego en CD. No vamos a ir sobre todas las transformaciones que la tecnología ha hecho sobre la música en el siglo XX, que son brutales y que han hecho que la música cambie, o sea, constantemente. El cambio más importante, en mi opinión, fue del vinilo al CD. ¿Por qué? Porque fue un cambio que supuso una revolución económica. Y es decir, todo el mundo teníamos todo el repertorio en vinilos y al llegar al CD, todo el planeta quiso comprarse todos los discos otra vez en CD. O sea, nadie quería tener los Beatles en vinilo. Entonces, las compañías de discos volvieron a vender de nuevo todo su catálogo íntegro. Claro, fue la época dorada de los 90 donde, claro, los de las compañías de discos iban en limusina o en helicóptero o en nave espacial, porque claro, imaginaos estar durante 80 años creando masters y que de repente todo el mundo quiera comprar todos de golpe de nuevo. ¿Qué pasa? Que la gran revolución en la que vivimos en el 2000, en el siglo XXI es la digitalización, obviamente, ¿no? Y yo creo que hay 2 tipos de gremios o de profesiones o de costumbres incluso, que son las digitalizables y las no digitalizables.
Luego están las experiencias maravillosas y Arzac, al que tiene una bodeguita maravillosa o un viñedo o un libro, una primera edición de Rayuela, nadie le va a toser porque eso es sagrado y vale para toda la vida. Pero sí es cierto que hay profesiones a las que la digitalización le ha venido muy bien y otras que realmente están sufriendo mucho, porque la mayoría de la gente se entretiene con esto ahora mismo, se entretiene, y esto es una realidad. ¿Qué pasa? Que la música ahora se quiere ver. O sea, no, a lo mejor nosotros no, yo no, desde luego. A mí, de hecho, no me gusta la música grabada. No me gusta ni el vinilo, ni el CD, ni la pizarra, ni el CD. Me gusta que toquen en vivo en un cuarto, sin micrófono. Pero eso ya son de enfermo mental, básicamente. La gente normal se pone un CD, se pone un vinilo, pero la gente más joven quiere ver la música, quiere verla en YouTube. Y no quiere una foto de Frank Sinatra mientras suena Frank Sinatra. Quiere ver a Frank Sinatra cantando My Way. ¿Cuál es el problema? Que no se puede ver a Frank Sinatra cantando My Way. Tú puedes ver una actuación que hizo en un programa de tele un día cantando My Way, pero la grabación de My Way no tiene. O la grabación, por ejemplo, de Hey Jude de los Beatles no tiene a los Beatles cantando Hey Jude. Entonces tú no puedes, lo que hizo la industria discográfica de pasar del CD a vinilo, del vinilo a CD, no lo puede hacer ahora para pasar de vinilo al YouTube, porque no tiene la imagen. Eso es malo, pero también es bueno, porque significa que los jóvenes, las nuevas generaciones y todos nosotros tenemos la oportunidad de contribuir a un nuevo catálogo musical que se pueda ver. Que no es que a mí me vuelva loco. El otro día me preguntaban, pero bueno, ¿eso no puede contaminar la música? ¿No puede hacer que la música sea menos real, menos pura? Pues fíjate, yo al principio creía que sí y ahora creo que no, creo lo contrario. Porque claro, si tú ves la música, puedes hacer menos trampas. Claro, y yo soy un gran tramposo de la música. O sea, yo me he convertido en un experto en hacer trampas, en hacer que alguien... Coño, le he hecho 2 discos a Victoria Abril, con todos mis respetos. Y de hecho, el primer disco, Cantando Bossa Nova, fue el disco más vendido de Bossa Nova de la historia de Europa. O sea, que yo sé hacer trampas. Yo sé cómo hacer que cualquiera de ustedes canten un disco maravilloso. Ahora, no estaría tan seguro de ponerles unas cámaras delante y que ustedes canten maravilloso una canción. Porque claro, ahí se ve. Y el ojo es más difícil de engañar que el oído. Bastante más difícil de engañar que el oído. Entonces yo creo que en realidad es bonito... y desde luego, no sé en otras áreas, pero supongo que a los libreros me querrán matar con esto, con todo lo de Amazon y el mundo del libro, pero es decir, es una realidad que en la música, aparte que es el contenido más visto en el mundo digital, en YouTube, más creo que después están los animalitos haciendo tonterías y luego los videojuegos, pero el más visto es la música. Entonces creo que la digitalización ha sido una gran revolución a favor para la música, teniendo en cuenta que encima ya han conseguido controlar todo el mundo de la piratería. Y ahora mismo yo canto aquí una canción malamente, no malamente, quiero decir, una canción y lo pongo en Instagram y automáticamente en 2 minutos hay un publisher que la detecta, compara la partitura, hace una comparación de ondas de frecuencia y me cortan el vídeo en Instagram instantáneamente. No es que yo ponga un disco de Sting, yo cantando Englishman in New York, automáticamente me lo cortan. Entonces se ha profundizado mucho en la legalización y en la construcción de una industria digital para la música. Entonces creo que dentro de este nuevo mundo, que no sé si está bien o mal, de hecho me da igual si está bien o mal, este nuevo mundo donde la música a través del mundo digital y de, por supuesto, el mundo en directo, pero sobre todo el mundo digital, va a tener una nueva oportunidad para los jóvenes artistas, de decir, bueno, tú a los Beatles, o a Paco Lucía, o a Gardel, tú no puedes ver a Paco Lucía tocando Entre 2 aguas, puedes ver un programa que todos hemos visto en Televisión Española, que salió él tocando Entre 2 aguas, maravilloso, pero tú no puedes ver a Paco en la grabación original, pero sí puedes ver a Nela, o a Tonina. Entonces, es verdad que ahora todo el mundo quiere hacer vídeos, es que me parece bien. A mí me encanta cuando un artista cuida, por ejemplo, la puesta en escena. No me parece que sea peor músico porque cuidaba la puesta en escena, como Paco Lucía, que le
le prohibía al percusionista gitano el Piraña ir en zapatillas y en vaqueros. Decía, oye, es que hay una estética en esto del flamenco, ponte una camisa blanca y un pantalón. ¿Por qué? Porque hay una estética, para mal o para bien. Y a mí tampoco me parece mal que un músico cuide los textos. Parece que como es muy buen músico, los textos dan igual. O parece que el cantautor que escribe muy buenos textos tiene derecho a desafinar, que es una cosa que me parece horrorosa. No es que escribe muy buenas letras. Bueno, pues que recite este chico y no deje de torturar los oídos con esta desafinación atroz. Dice, no, es que Leonard Cohen desafinada ya, pero ¿dónde está Leonard Cohen? Que no ha venido. Entonces vas a tener que afinar, chico, porque es que Leonard Cohen es Leonard Cohen y Bob Dylan es Bob Dylan. Es como cuando dice, no, es que Beyoncé, pero la carita de Beyoncé, ¿dónde está? Que tú no tienes la carita de Beyoncé. Entonces tendrás que ponerte las pilas. A eso me refiero, es muy fácil. No, por ejemplo, los Beatles, las guitarras estaban desafinadas. Es algo que los alumnos me dicen mucho. Es que la guitarra de los Beatles, las letras no eran tan buenas y la guitarra está desafinada. Ya, pero ¿dónde está Paul McCartney? Que no ha venido Paul hoy. Que no ha venido a clase. Que está malo. Bueno, entonces tendrás que afinar la guitarra y hacer buenas letras. Porque es que tú no eres Paul McCartney, chico. Eso es muy importante a nivel calidades, ¿no? En la música, porque claro, en la música y en el arte, y esto en la literatura, yo pongo siempre a los literatos como ejemplo, claro, porque en la música las calidades es como que, bueno, es que a mí la afinación no es tan importante. Claro, hay dos tipos de calidades, las objetivas y las subjetivas. Las subjetivas no me interesa nada. Yo, para mi madre, por ejemplo, La Macarena es la mejor canción que se ha hecho en español. Pues, cojonudo, pues vale, mamá. O Julio Iglesias es el mejor intérprete en español de la historia de la humanidad. Pues, maravilloso. O sea, las subjetivas yo no me meto, cada uno puede decir lo que quiera. Ahora, las objetivas, como en una madera tiene una porosidad, un brillo, un peso, una dureza. Eso no es subjetivo. No es que pesa 10 kilos. No es que mi opinión pesa 12. No, es que pesa 10. Es que pues en la música están esas mismas calidades, que se llaman afinación, ritmo, armonía, etcétera. Es muy fácil de explicar cuando hay esta duda con la gramática. Tú puedes decir, bueno, pero la gramática no tiene dudas, ¿no? Es decir, burro se escribe con B, burro el animal se escribe con B, ¿no? No es que en mi opinión se escribe con V, porque es más bonito, me emociona más. No, es que burro se escribe con B. Ahora tú puedes hacer un graffiti en el MoMA y poner burro con V, pero burro se escribe con B. Entonces, claro, a ti te gusta más un libro sin faltas de ortografía. Es más bonito, ¿no? Pues es lo mismo que un músico siente cuando algo está afinado y a ritmo y bien. Lo que pasa es que como todo el mundo sabe de gramática y de ortografía, bueno, casi todo el mundo, pues claro, eso no es fácil de explicar. Ahora, como no todo el mundo sabe de armonía, de ritmo y de afinación, pues claro, es más desconocimiento o incultura que otra cosa. Entonces, dentro de este mundo de las calidades, yo, y es el mensaje final que quiero decir, creo, después de estos años trabajando en el curso de Songwriting en Spanish en Berkeley, que escribir letras en español y canciones en español es casi lo más importante que un músico o un joven artista puede hacer ahora mismo para abrirse un paso. Y hablo de oportunidad profesional en la industria de la música, no hablo de aventuras bohemias ni de tal. O sea, creo realmente que escribir textos y profundizar es hoy en día una salida muy comercial, hablo en el buen sentido de la palabra. O sea, ahora mismo la música más escuchada en el planeta es en español, más que en inglés, que en chino, que en indio, que en todo. O sea, los dos vídeos más vistos del año es uno de Daddy Yankee, no sé cómo se llama, y otro de la chica esta, Rosalía, en español. La niña esta Tonía de la que hablamos es el vídeo más visto del año en Berkeley, en español. En la lista de éxitos de Inglaterra, de UK, que ni nos cogían el teléfono hace 4 o 5 años, ahora mismo en el top 10, 6 son en español. Y no hablo solo de reggaetón, hablo del prestigio de Jorge Drexler, de Rubén Blade, de René, de Residente, de Calle 13, porque hay un reggaetón que es horroroso y que tiene unas letras malísimas, pero hay gente como René, como Natalia Furcade, como Mon Laferte, Ana Tijoux, gente muy potente en toda Latinoamérica, escribiendo grandes textos, y eso está marcando la diferencia. Entonces, hemos hablado muchas veces de que hay maneras diferentes de escribir textos para canciones. Se pueden escribir, tú puedes escribir una melodía y luego escribir un texto, tú puedes escribir un texto y luego poner una melodía, tú puedes soñarlo todo y levantarte a las 4 de la mañana y vomitar la canción, pero creo que ahora mismo hay una ventana de oportunidad
increíble para formar a los jóvenes músicos en la escritura de textos desde el punto de vista musical, porque claro, escribir una canción no es como escribir un poema. Por ejemplo, en un poema, bueno, pues básicamente cuenta la métrica y la rima de cada verso, ¿no? En una canción no es así. En una canción cuenta la métrica interna. Es decir, no es un octosílabo. Es si ese octosílabo ha sido 3-3-2 o 2-3-2 o 2-3-3. Y es diferente. O sea, no es lo mismo que los acentos dentro de la frase vayan en un sentido que en otro. Y de ahí viene el problema de que luego haya canciones donde dice el micrófono. Y dice, usted, ¿por qué dice este título el micrófono? Si se canta el micrófono, ¿por qué canta micrófono? Bueno, porque probablemente le está poniendo música a una música que escribió antes, que dice cuando yo te vi, y ahora toca micrófono. Entonces, claro, como es la misma música, pues dice cuando yo te vi, dice el micrófono. Y viene de ahí, porque la parte del ritmo dice cuando yo te vi, y luego escribe el micrófono y dice el micrófono, y que suena horroroso. Por eso Ricky Martin no nos gusta tanto como Jorge Drexler o Sabina o Serrat. Pero la realidad es que este arte de la creación de letras, de componer canciones y de tal, es algo que, fíjate, curiosamente, o sea, escribir canciones, escribir poemas, la métrica, el ritmo, las sinalefas, la rima sonante, la cosa del colegio de la EGB, que yo nunca pensé que eso tendría ningún valor. Resulta que ahora mismo se ha convertido en un valor, en un activo muy interesante para este nuevo mundo industrial, musical, digital, que se abre ahora y que está cogiendo mucha consistencia, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un proyecto que le hablaba Marta, con Iberia, en el cual queremos utilizar el español para dibujar, digamos, una especie de entramado de red en todos estos países, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, pero también toda Latinoamérica y España, de cómo el español, yéndose a lugares locos, y hablo de todo el español, o sea, no hablo de solamente de Rubén Darío y de Neruda, hablo del freestyle, de los niños que están rapeando en la calle, en las plazas de Buenos Aires. Ahora mismo han llenado el Within Center, el Palacio de Deportes, con un concurso de rap, que al final es rima, es gente rimando. Claro, ahí yo pienso, yo si fuera, ¿conocéis a Alexis Díaz Pimienta, ¿no? El gran repentista cubano, que es capaz de, él podría haber hecho esta conferencia a toda velocidad en décima, pero sin despeinarse. Y además, si se cae el micro, le viene mejor porque lo utiliza y lo metes el micro en décima a toda velocidad. Claro, yo siempre he pensado, ¿por qué no se presenta este concurso y se va a coger a todos estos niños y los va a destrozar? Este tío es capaz de improvisar, pero en octosílabos y en décima. Pues desde los raperos hasta los repentistas cubanos, hasta la décima panameña, la décima, bueno, Drexler sabe más que yo de esto, pero la décima como eslabón, como gran forma poética de Latinoamérica es brutal. Hasta el lunfardo, o sea, hasta dónde se aleja con el lunfardo, o con el caló medio español de los cubanos, de los gitanos, o con la manera de improvisar de los fandangos mexicanos de la zona de México, ¿cómo se llama? Guadalajara, ¿no? Bueno, la zona donde hay indios, es que hay unos indios, Chiapas y Oaxaca, coño. Oaxaca, que ahí hay unos negros que tocan música africana, pero que ellos dicen que son de allí de toda la vida, porque se han olvidado. En Perú había esclavitud africana, entonces México abrió una ley muy importante, muy buena, por la cual cualquier esclavo que llegara a México automáticamente era libre y era mexicano. Entonces hubo un gran exilio de Perú, otro movimiento, de Perú a México. Estos se metieron en la jungla y empezaron a pasar generaciones y se olvidaron de eso. Entonces, ellos defienden sólidamente que son originarios de esa zona, pero claro, son negros tocando muy bien la conga, con mucho ritmo, con mucho tambor, y que no tienen nada de indígena, porque es que se le ve en la carica, que es que son como si fueran del Congo.
a favor, quiero decir, de ahí sale Abraham Laboriel, que es el mejor bajista latino o el mejor bajista, en mi opinión, de la historia del pop. Madonna, Stevie Wonder, Michael Jackson, el Thriller, todo esto lo toca un mexicano negro. Se llama Abraham Laboriel, que estudió en Berkeley en el 50 y tantos, no sé, tiene ahora 90 años. Entonces, lo que quiero decir es que este mundo del español, contando todo esto del fandango mexicano, creo que sería una oportunidad muy bonita para entender que es verdad, y volviendo a Juan Ramón Jiménez, y ya para terminar, que las raíces son muy importantes. Y las ramas también son importantes, porque son la vanguardia y hacia dónde uno va, ¿no? Pero claro, yo creo que también es importante dónde está el árbol, el dónde. ¿No? Dice, no, es que todos venimos de todo y todos vamos a todo, ¿no? Todo viene de África, de lo árabe, de Mesopotamia, de los griegos, de la India, y todo va al jazz, a la música electrónica, al rock, al hip hop, tal. Ya, pero el flamenco nació en Andalucía, en concreto. No nació en Sicilia. Y la música siciliana nació en Sicilia, no nació en Túnez. Y el Egnawa marroquí nació en Marruecos, no nació en el Líbano. Entonces, para mí es muy importante también ese pequeño matiz, que a lo mejor es un poco de cursilería o de sutilidad, demasiada sutilidad, o es naif por mi parte, pero creo que es importante también valorar, vale, sí, todos venimos de todo y todos vamos a todos los lugares, pero, coño, eso ha nacido ahí por algo. El jazz nació en Nueva Orleans por algo. El hip hop nace en Nueva York y luego, o sea, la diferencia entre el jazz de la costa oeste y la costa este, ¿no? Esa diferencia tan bonita, eso tiene algo que ver. La diferencia tan brutal que hay entre mi pueblo, San Bartolomé de la Torre, en la Sierra de Huelva, del Alosno, que está a 11 kilómetros, es brutal. Y eso es bonito también. Entonces yo creo que eso es algo que hay que valorar a la hora de crear este mapa. Pero como conclusión final yo me quedo con el español como la mejor, y no es porque esté en el Instituto Cervantes, lo he dicho esta mañana en Berkeley también, en inglés, obviamente con mucha menos gracia, pero más elocuentemente porque lo tenía escrito, pero sí creo que el español es ahora mismo una herramienta y un activo increíble para este mundo digital y que hay que utilizarlo. O sea, os pongo dos ejemplos. O sea, Lorca ha pasado a ser dominio público y esto, Laura García Lorca, te saludo de aquí, que somos amigos, Otanis, su bisnieto, no sé, bueno, el bisnieto de su hermana, me van a matar, pero Lorca ha pasado a hacer dominio público hace creo que 3 años o 2 años. Es decir, ahora mismo, y solo desde hace 3 años, tú puedes coger un poema de Lorca y ponerle música y grabarlo y ponerlo en YouTube. Entonces yo lo que no entiendo es cómo no hay nadie cogiendo a Lorca íntegramente y poniéndolo en un canal de YouTube, porque hay poemas de Lorca que no están en YouTube y la gente quiere ver a Lorca. O sea, la gente no solo quiere leerlo o escucharlo en un podcast, quiere verlo. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad muy bonita de digitalizar el español y de la fuerza que está demostrando a través. Quizás ha sido, o sea, tiene cojones, con perdón, que el reggaetón nos haya abierto los ojos. Que suena el reggaetón nos haya abierto los ojos, porque no hay música más detestable y más fea que el reggaetón. Pero el reggaetón ha hecho que la música más escuchada en el planeta sea en español. Eso es un fact. Entonces yo creo que eso hay que darle una vuelta y decir, hostia, es que esto es curioso, porque claro, esto puede abrir la puerta a que mucha gente de otras culturas entiendan y quieran la música en español, no solamente como el tópico del Latin Lover de Julio Iglesias o la Macarena o a Sergé, sino realmente como lo que tiene que ser y como lo que fue José Alfredo y Consuelo Velázquez y los grandes boleros y Gardel y el tango y el flamenco y las grandes músicas en español y en portugués. Yo siempre hablo del portugués porque creo que en algún aspecto ahí, por ejemplo, Jobim con Brasil y con Frank Sinatra, creo que nos han adelantado con Caetano Veloso algunas veces en el buen sentido, ¿no? Entonces, pues nada, dejo ahí, nada, quien quiera hacer una canción en español, pues que me avise y ya aquí tiene un productor. ¿Alguna pregunta?
Ah, bueno. Un aplauso para mi mujer, que es la que me aguanta. Muchas gracias. No, es un placer. Yo estudié en Córdoba en los años 70 y escuché mucho flamenco, que entonces yo no lo entendía, yo soy castellano, pero yo también. A lo largo de los años lo aprendí un poquito y me gustó, incluso tomé clases de guitarra y eso. ¿Hacia dónde crees tú que va el flamenco? Hablando desde raíces a las alas, ¿no? Si tú tuvieras que predecir dentro de 10 o 20 años el flamenco. Es una pregunta brutal, que el otro día hablé con... Nos lo hicieron a Carmen Linares y a mí. Que Carmen Linares... Y Carmen me pasó el micrófono. Esto te lo va a contestar Javi mejor, imagínate. Bueno, mira, yo no creo que va hacia donde lo están llevando en cuestión en comercial. O sea, yo no creo que el flamenco vaya hacia Rosalías, etcétera, etcétera, ese mundo. No creo que el futuro flamenco pase por hacerlo pop, en mi opinión. Creo que el flamenco tiene un pequeño riesgo, que es convertirse en como si fuera el latín, ¿vale? Que es una cosa maravillosa, genial, preciosa, con un valor incalculable, que todos queremos aprender, pero que nadie habla. Igual que está pasando un poco con el blues, por ejemplo. El blues, el jazz todavía aguanta, pero el blues es una música maravillosa que todo el mundo... Yo a mis hijos les estoy dando clase de blues esta semana, hace 2 horas. Pero no hay ya bluesmen, no hay Albert King, B.B. King, Steve Ray Vaughan, eso ha desaparecido. Entonces, son músicas que quedan como parte de la formación, pero nadie vive hoy de escribir sonetos, ¿vale? Entonces, creo que para que el flamenco no se convierta en una música, digamos, de formación histórica, culta, pero que no esté viva, que no sea una música, la manera de evolución tiene que ser musical. Es decir, creo que, por ejemplo, en el flamenco hay mucho margen en los textos. Claro, a todos nos encanta Poeta en Nueva York, de Enrique Morente, claro, pero es que eso es de Lorca. Es que los textos no son de Lorca. O a todos nos gusta, por ejemplo, La leyenda del tiempo, es que también es de Lorca. O nos gusta Carmen Linares, que le dieron el Premio Nacional, o a Enrique Morente por su disco a Miguel Hernández. Claro, a Miguel Hernández. Pero eso no vale. Yo creo que es tiempo de que los flamencos primero en los textos evolucionen, con metáforas, con vocabulario, con fórmulas rítmicas, con estructuras. Eso por un lado. Por otro lado, creo que musicalmente, armónicamente, rítmicamente, creo que hay margen de crecimiento. Sonoro también, o sea, creo que hay aciertos en lo que ha hecho Rosalía y esta gente. Creo que hay sonoridades que se pueden traer de la electrónica incluso, pero la electrónica vista como Björk, por ejemplo, como el punto de vista culto. Armónicamente hay muchos acordes, rítmicamente todo el flamenco es 4x4 y 3x4, no hay 5x8, no hay 13x8, no hay evolución rítmica en ese aspecto. Y luego a nivel instrumental, yo creo que hay muchas maneras de evolucionar el flamenco, pero creo que la evolución del flamenco debe pasar por la calidad musical y la calidad literaria, no por el performance. Es decir, hay muchos flamencos ahora que se inventan, venga, voy a cantar una soleá donde hago con esto compás y canto con el micro y mientras me echo esta botella de agua por aquí y Marta se tira por la ventana y sale volando con una soleá. José, nadie ha cantado por soleá, sí, guau, qué maravilla. De eso pasa todos los días. Y luego hay otro que se ahorca con esto aquí y mientras vosotros cantáis todos juntos la tarara. Genial, o sea, la performance me encanta y los que hemos estado en Nueva York un tiempo sabemos que es maravillosa, pero si hay algo que la performance es caduca. O sea, la performance desaparece en el momento que se ha hecho. Entonces el flamenco no puede pasar porque su evolución esté basada en locuras, exactamente. Yo creo que el flamenco, si quiere... Hay una cosa que me encantaba de Paco respecto a la vanguardia, que decía, mira, si tú eres la vanguardia, estáis en la jungla y llevas el machete y eres el primero en pasar por un lugar que nadie ha pasado, como hizo Paco, es maravilloso, porque estás pasando por un lugar que nadie ha pasado. Pero eso solo tiene sentido si detrás de ti va más gente. Y ese camino que tú has abierto vale para que esa gente llegue al laguito y beba agua. Porque si tú te pegas el esfuerzo y luego nadie quiere ir porque no le interesa a nadie, esa vanguardia no tiene ningún valor.
Entonces, para mí la vanguardia tiene sentido si crea escuela. O sea, por ejemplo, cuando Paco cogió el cajón en Perú, que es un instrumento peruano, lo compra y lo lleva a España, y a los 2 años no había una casa de gitanos que no tuviera un cajón en la casa, eso se llama un acierto. Porque tú has cogido un cajón peruano, lo has puesto a tocar por soleá y automáticamente has creado una escuela, ¿no? A veces es algo más fácil de explicar con un cajón y a veces es algo como un acorde, que a lo mejor quien no toca la guitarra no lo entiende, pero hay muchos acordes de flamenco que la gente cree que son patrimonio nacional y son de Paco, que a él se le han ocurrido. Y todo el mundo cree que son como la Alhambra. Y no, es que esto, claro, este acorde es de Paco. Este acorde se lo inventó este señor. No estaba ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que hay mucha posibilidad de evolución, porque el flamenco es una de las músicas más bonitas, más valoradas, más sofisticadas, y además no hay gente haciendo buen flamenco en masa en lugares que no sea España, seamos sinceros. Hay algunas academias de baile, algún tablaíto, pero no es como el jazz, que realmente tiene grandes músicos de jazz, bueno, en Europa del Este increíbles, en Italia, en España, en África brutales, como Richard Bona, en toda Latinoamérica. O sea, yo creo que si nosotros conseguimos que el flamenco se internacionalice y entonces se mezcle con la música folclórica de cada lugar, pero de verdad, ¿no? Yo creo que va a haber muchos errores, vamos a hacer muchos errores, pero tal. Y para mí la clave es el repertorio, o sea, vuelvo a lo de los textos. O sea, para mí la clave es, porque al final, imagínate que tú no conoces a Frank Sinatra, ¿no? O yo no conozco a Frank Sinatra, y tú me quieres explicar quién es Frank Sinatra. ¿Tú qué vas a decirme? Pues es el de New York, New York y el de My Way. Es lo que vas a decir, ¿no? Es la manera de tú... Al final es todo un mundo de canciones. ¿Quién es el de Paco Lucía? No sé quién. Sí, hombre, el de ta tan, ta ta ta, y le canta la canción Entre dos aguas. Al final un artista es sus canciones, aunque no las haya compuesto él, que es una cosa muy importante. Frank Sinatra no componía. ¿Y quién sabe el autor de My Way? Yo no lo sé. Yo no sé quién escribió My Way o New York, New York. No lo sé, a lo mejor alguien que lo sabe. Yo no lo sé. Todo el mundo cree que es propiedad moral de Frank Sinatra. Entonces creo que el flamenco, para mí la clave es el repertorio, o sea, empezar a escribir historias. Hay un análisis que hemos hecho en Songwriting que os comparto, que yo creo que es muy bonito, que es que las canciones tienen 4 tipos, a nivel texto, solo 4 tipos de planteamientos, complementarios e independientes a la vez. Uno es el planteamiento secuencial, es decir, cuando tú una canción la dices, por ejemplo, nuestro amor es como el vaso, nuestro amor es como la bufanda porque me quita el frío en invierno, nuestro amor es como el agua porque calma mi sed cuando estoy sediento, nuestro amor, entonces nuestro amor como, ¿no? Secuencial, que tú repites variando una metáfora. Después está el emocional, que es cuando uno se involucra y dice, no, yo te quiero mucho porque siento, y uno cuenta lo que uno siente por dentro. Luego está el narrativo, el descriptivo, que es cuando uno no se involucra y habla sobre algo que ocurre sin entrar el factor tiempo. New York, New York, una ciudad muy bonita, con edificios, tal, pero yo no hablo de mis sentimientos, describo algo, un paisaje o algo, y luego está el narrativo, que es cuando entra el factor tiempo y cuentas una historia, como Pedro Navaja de Rubén Blades, ¿no? Que pasa esto y luego encuentra, y luego le da, y al final le mata, tal. Entonces, esos 4 planteamientos a la hora de contar una historia en una canción son complementarios. Tú puedes hacer una secuencia de algo narrativo, puedes describir en la estrofa, puedes hablar de algo descriptivo y luego en los estribillos irte a algo emocional y decir, en el fondo lo que pasa es que yo te quiero mucho. Entonces, eso yo creo que si los flamencos empezaran a llamar a Alejandro Sanz, que por ejemplo Alejandro, fíjate, siendo un artista de pop, es un tío que ha compuesto muy buenas canciones de flamenco, profundizando un poquito en los textos. Fíjate, Alejandro Sanz. Entonces yo creo, o Rubén, por ejemplo, Javier Ruibal. Hay gente ahí que ya ha enseñado un poquito de que se puede componer en flamenco. Cuidado, que el flamenco son palabras mayores, porque el flamenco es el arte que yo conozco musical del planeta más inmediato, el más inmediato. O sea, tú en un club de jazz, tú a un músico, un saxofonista, le toca su solo, empieza pan, piro pan, y se empieza a poner a gustito y a los 10 minutos te da una nota que te interesa. Un flamenco te dice, tu amor es el eslabón de la cadena que une mi alma y tu corazón. Y ya está. Y eso así, y ya está.
una obra con su presentación, su desarrollo, su desenlace, y hasta luego, Lucas. Y ya ha acabado la obra. O sea, yo lo llamo letras de salpicadero. Porque cuando en la época de esa flamenco que he contado, se hacía el salpicadero del coche. Entonces uno hacía compás en la guantera y cantaba la letra y hablaba del Madrid. Ha ganado el Madrid, ha perdido el Barça, no sé qué. Espérate que tengo una letra mía. Tu amor es el labón de la cadena que une mi alma y tu... ¡Ah, qué bonito! Pues sí, el Madrid entonces... Y sigue hablando del fútbol. O sea, dura 30 segundos. Claro, esa inmediatez, que es como una broma, como un chiste, que tú cuentas, remata, ja, 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 ja. Pues aquí está, remata, ole, ole, ole. Pero es lo mismo que un chiste. Es esa forma artística. Entonces, desde ese punto de vista, el flamenco yo creo que es muy complicado. O sea, no es, claro, dice, voy a contar una historia del flamenco, ya, pero es que tiene que estar en los códigos de una soleá, de una seguirilla, de una bulería, y solo fandangos de Huelva hay 1500 estilos. Solo fandangos de Huelva. O sea, yo para terminar os cuento una anécdota de Morente, que era el que, bueno, después de Valderrama y del propio Paco Lucía, yo creo que es el que más sabía de cante flamenco. Recuerdo que Carlos Saura le llama para la película flamenco. Y entonces, claro, ahí en el flamenco hay payos y gitanos. Está muy dividido. Es como en el jazz, blancos y negros, ¿vale? Está muy dividido. Entonces, Enrique era payo, claro. Y hay cantes más flamencos, más gitanos, como la seguirilla, la soleá, la bulería, más rítmicos. Y hay cantes más tradicionalmente payos. Ahora ya todo el mundo canta bien por todo, pero antiguamente, como la malagueña, la granadina, la taranta, más los del este, de Andalucía, ¿no? Menos rítmicos, pero más melodiosos, ¿vale? Más musicales, ¿no? Entonces, claro, llega Enrique a la película y dice que tiene que cantar por malagueña, que es un estilo claramente payo, muy bonito. Y entonces, claro, Enrique pues, se hace el remolón y tal. Entonces llega el momento en el que el disco de esa película de flamenco de Saura es toda en playback, que a mí me parece es un horror, con todo mi respeto a Carlos Saura, hasta el punto que Remedios Amaya canta otra letra, o sea, otro texto al que suena. Dice, las flores de mi ventana, y está sonando los corales de tu oreja, que es increíble, pero da igual porque es tan bonito que dice, bueno, da igual. Pero, sin embargo, hay algunos, 2 o 3 que son en directo. Uno de ellos es Morente, porque era el último día de rodaje. Entonces él llega y dice, no, es que yo no sé cantar por malagueña. Entonces, claro, todo el mundo, ¿cómo que no sabes cantar por malagueña? ¿No sabes cantar por malagueña? No, yo solo sé cantar por seguirilla, que era un cante gitano. Entonces, claro, Carlos Saura y Isidro Sanlúcar, el hermano de Manuel Sanlúcar, dice, hombre, ¿cómo que no sabe cantar por seguirilla? Por malagueña, total, que al final, claro, pues canta por seguirilla, porque entonces canta por seguirilla, brutal, para mí lo mejor de la película, o de lo mejor de la película, canta por seguirilla maravillosamente con Cañizares a la guitarra, y cuando acaban, se van de fiesta hasta las 2 o hasta el amanecer, y cuentan que en esa fiesta Enrique Morente solo cantó por malagueña. Cantó, imagínate, una noche entera otro estilo, solo de malagueña. Entonces, claro, el flamenco es como el folclore turco, supongo, o el ruso, que es finito, o sea, es como cojas la lupa, te puedes quedar en la malagueña, como hizo Enrique esa noche, y estar una noche entera sin cantar nadie, solo él, sin repetir una letra, malagueñas, de cada pueblo, de toda la provincia. Imagínate si sabía cantar por malagueñas, ¿no? De repente se acordó de todo, ¿no? O sea que... ¿Se puede más? Sí. Un gusto escucharte, Javier. Muchas gracias. Me encanta. Y me maravilla además que te sientes ahí sin una nota, sin un papel, y sueltas un speech, citas 150 nombres distintos. Bueno, es que es pasmoso, de verdad. Quería preguntarte, nos comentabas antes la revolución que supuso la aparición del CD, y revolución, supongo, en cuanto a calidad de sonido, para empezar, sí. y lo que supuso de negocio para las discográficas. Sí. Ahora estamos con esta otra revolución de la digitalización. Pero en la parte esta de digitalización, ¿dónde entra el negocio? Quiero decir, YouTube es gratis. Los vídeos virales por WhatsApp son gratis. ¿Dónde está el negocio para los artistas? Te lo explico. Mira,
Bueno, primero una cosa interesante del formato que os va a gustar. Claro, hasta que entre la grabación fonográfica con los discos de pizarra, las obras no tenían una duración concreta. O sea, había obras musicales de Wagner de 3 horas y obras musicales de Paganini de 1 minuto. O sea, una obra podía durar lo que le apetecía, pues como un libro, ¿no? Pues me apetece que dure 2 páginas, me apetece que dure 10 tomos. No había la guerra del Peloponeso. Lo que uno, ¿no? Cuando entra esta pizarra, eso dura 2:45. Cabe 2:45, pero cabe porque la bola, o sea, físicamente cabe solo 2:45. Entonces la gente dice, bueno, pues vamos a hacer temas de 2:45. Y de ahí surge la canción. La canción surge porque era lo que cabía. Cabía 2:45 y de ahí surge hacer canciones de 2:45. De hecho, hay una cosa muy bonita que he aprendido ahora que se llama heads, que es los jazzeros en el año 40-50, que no tenían tiempo a tocar. Sabes que el jazz viene de tocar un estándar, una canción de un musical o una canción, un bolero, y luego improvisar sobre eso, ¿no? Entonces, claro, no les daba tiempo a tocar el bolero y luego improvisar, que era lo que ellos querían. Entonces se inventaron como unas improvisaciones que se llaman heads, de cabeza, porque es lo que va al principio de la canción, para no tener que tocar el bolero. Entonces hay, por ejemplo, con la base de Summertime, hay como 10 estándares, que es la misma base, pero nuevas composiciones sobre la base, ¿no? Eso era en los discos de pizarra. Cuando llega el vinilo, le dicen, bueno, pues llevamos 30 o 40 años sacando singles de 2:45. Una canción ya todo el mundo estimaba que era 3 minutos, una canción. Dice, bueno, ha salido el vinilo. ¡Ah! Entonces, ¿cuántas caben de las que ya teníamos? Ah, caben 10 o 11, 45 minutos. Bueno, vale. Entonces, de ahí sale el álbum. El álbum no sale de, yo he pensado que 10 canciones lo aprobé. No, es lo que cabía. Cabían 10 de las otras. Entonces, con el vinilo nace el concepto del álbum, como obra, el álbum. Claro, cuando llega el CD, que caben 74 minutos, yo recuerdo que Andrés Calamaro, que hizo discos de 104 canciones, me decía, digo, ¿pero cuánto ponemos? Y dice, ¿cuánto cabe? Claro, ¿cuánto cabe, no? Claro, entonces llega la digitalización y de repente, ¿cuánto cabe? Todo. Cabe todo. Pues es infinito. Tú puedes publicar 1 millón de canciones mañana. Entonces, claro, eso al músico de momento le ha shock, porque le ha dejado como diciendo, hostia, que ya no, tal. Entonces, hay yo fui la empresa más importante de gestión de amortización y monetización de música digital, se llama The Orchard. Es una empresa que empezó independiente y ahora es propiedad de Sony Music. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos para sacar nuestros discos. Y hoy Eva me ha dicho, tengo una alegría para ti y tal. Y llega el dinero. Llega más dinero que cuando yo trabajaba con las compañías de discos, que por cierto he hecho 120 discos, y en 120 discos te dan un adelantito de royalty las compañías de discos, ¿no? En 120 discos, fíjate qué casualidad, los 120, Ana Belén, todo, están a punto de devolver el adelanto. O sea, los 120, casualmente, cuando tú llamas, oye, ya he devuelto el adelanto, no, está justo a punto de devolver el adelanto. Los 120, da igual que tengan 20 años, 15 años, 12 años, hayan vendido mucho, poco. Coño, qué casualidad que están todos justo a punto de devolver el adelanto. O sea, se llama fraude, lo que pasa es que no se podía demostrar, claro, porque métete tú con una compañía de discos a on play, eso es imposible. La cuestión es que la digitalización, claro, pone todas las partes, es verdad que se paga menos por la música, pero claro, al músico le llega una liquidación de un 80%. Antes una compañía de discos te daba un 5 o un 6%, pero ahora The Orchard, esta empresa, a nosotros nos liquida un 80%. Entonces, claro, y luego, eso por un lado. Por otro lado, fui a The Orchard a Nueva York, y entonces, claro, planta de abajo, un sitio súper cool. Era mogollón, pues el típico con el pelo así morado, otro coreano en patines pasando por allí. Lo típico de una compañía de discos, qué modernos. Y me gustó, pero ya lo había visto, llevo toda la vida viendo, ¿no?, el pendiente aquí, porque son muy cool y me encanta además. Pero yo dije, pero esto ya lo he visto yo. Y dice, bueno, entonces te voy a enseñar. Entonces me sube arriba a la segunda planta, que eran 200 nerds con gafas así de gordas, mirando así una pantallita, y
y como 200 pantallas en la pared, como si fuera Wall Street, con gráficos, con países, Corea, tal, 200 tíos. Y digo, ¿pero esto qué es? Y me dice el fundador de D8, dice, no tengo ni puta idea. Pero por esto es por lo que nosotros somos los mejores. Dice, yo no tengo ni puta idea de lo que hacen estos 200 tíos, pero a mí me han dicho que por esto es lo... Era medio broma por parte de él, pero claro, estos son los que te dicen, no, es que ha sonado este tema en una radio del norte de Perú, y entonces, porque clink, 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 clink. Entonces, claro, ha costado un tiempo, pero claro, el seguimiento que hay a esto no tiene nada que ver con lo que era un señor cogiendo una caja antes de CD, llegando a una tienda aquí en Newbury Street y vendiendo 12, o sea, claro, el seguimiento que había que darle a eso, burocrático, aquí haces yo tengo una aplicación donde si yo vendo, por ejemplo, un tema en Israel ahora me llega a mi cuenta. O sea, en este preciso instante, un chico paga por una canción mía e instantáneamente me llega, y además yo veo dónde llega, y de repente yo con Nela he visto que en Chile, por ejemplo, de repente en Chile, Nela, ¡pum!, un montón de compras digitales. ¿Por qué? Luego investigo y veo que es que ha habido un montón de venezolanos pobrecicos que se han tenido que ir a Chile y que hay una comunidad venezolana en Chile brutal. Bueno, pues ya he montado yo una gira en Chile, todas las entradas vendidas, claro. Porque sabía yo que había ahí un montón de chilenos comprando, de venezolanos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es una evolución. Es verdad que YouTube paga €1 cada 1000 views, que es irrisorio. Porque si te paras a pensarlo, 1 millón de views son 1000 euros. Despacito, 1000 millones de views son 1 millón de euros. Tú dirás, bueno, 1 millón de euros. Bueno, Alejandro Sanz cobra 3 millones por un concierto. O sea, 1 millón de euros por el tema más visto del año, que sea lo mismo que la mitad de un concierto de un tipo. Pero te doy un dato numérico financiero. Sé que J Balvin este año factura 85 millones de euros. Entre conciertos y digital. Entonces, es verdad, es cierto que se escucha más música que nunca también. O sea, antes nunca se escuchaba tanta música. Ahora tú vas en el metro y hay 20 personas escuchando música. Eso es cierto, entonces. Pero bueno, va evolucionando. Lo que sí ha desaparecido es la piratería. Eso sí es cierto. Que eso me parece bien, ¿no? Porque, hombre, claro, siempre se presenta la piratería como que es el joven que lucha contra las compañías de discos, pero claro, se olvidan del compositor que ha hecho su cancioncita y que se queda, ¿no? Yo creo que hay que... Yo no soy muy fan de las compañías multinacionales discográficamente, pero creo que hay una nueva generación de empresarios discográficos de mi edad, 40 y tantos años, que tienen un concepto mucho más noble y honesto del negocio. Y ahora con Nela, por ejemplo, que Nela el disco que ha ganado el Grammy lo hemos sacado nosotros. O sea, Eva y yo ya está. Y ha ganado un Grammy con The Orchard, pero nosotros. The Orchard solo distribuye. Ella va a firmar con Sony ahora y creo que es un buen paso. O sea, yo le recomiendo firmar con Sony. Creo que Sony Miami es gente nueva y... Mira, te pongo solamente un ejemplo final. Es como uno que tiene... Yo no conozco a nadie que tenga tanto dinero, que se construya su propia autopista para ir de Boston a Nueva York. No, es que yo me voy a construir mi autopista. Es decir, llega un nivel en el que tienes que contar con la sociedad. Nadie tiene dinero para construir. No, voy a construirme mi autopista para ir a Burgos a comer cordero. Entonces, esto es un poco lo mismo. Las autopistas estas digitales, por mucho que tú quieras ser independiente, llega un momento en el que si quieres realmente... O sea, un camino sí te lo puedes construir tú. Pero una gran autopista para realmente viajar y volar y llegar al mundo. Por ejemplo, tú quieres ir a Colombia y que en vez de estar solo allí haya una compañía de discos con una estructura, México otra, Perú otra, España otra. Yo creo que ahí tienes que contar con cierta estructura y ahí, vale, quizá hay que claudicar un poco al sistema, pero bueno, esto es cuestión de, como decía David Trueba, la medida es toda la vida. Es cuestión de ver cómo vas ajustándolo, ¿no? Pero Julio Iglesias, cuando tú le entregabas un tema, decía, mira, he compuesto este tema, es 100% mío, y él te decía, vale, te voy a dar un 25. Yo decía, es un 25 si es 100% mío. Dice, ya, pero yo vendo 40 millones de discos. Claro, ese 25, yo nunca le coloco ningún tema, obviamente, pero ese 25 a lo mejor te daba 10 millones de euros. Y tú pensabas, bueno, estos 10 millones de euros me entran porque mi tema es muy bueno, porque lo está grabando Julio Iglesias.
Entonces, claro, eso ahí entra, es muy sutil. Es bonito, a mí me divierte. Explicar eso a los alumnos me divierte, porque claro, hay muchos alumnos. Recuerdo una portuguesa que decía, no, porque yo... Claro, son muy jóvenes y al principio son muy idealistas, ¿no? Decía, no, yo estaba con Alba Molina, ¿sabéis? Alba Molina, ¿no? La hija de Lola y Manuel. Y estaba yo con Alba, que tenía ya 40 y tantos años. Estaba yo con ella y estaba esta chica nueva portuguesa, Maru se llamaba, y dice, no. Digo, oye, Maru, creo que cantas muy bien. Yo creo que algún día podrías hasta cantar en el Carnegie Hall. Y me dice, a mí me da igual cantar en el Carnegie Hall. Yo lo que quiero es compartir mi música con la gente. Me da igual cantar en bares. Y Alba con unos espaguetis dice, eso es que no has cantado mucho en bares. Claro, porque ese Carnegie Hall, con ese sonido, la gente callada, todo tan bonito, esa luz, ese pedazo de condeno, comparado con un bar, con uno con hamburguesa diciendo, tráeme otra Coca-Cola. Claro, cuando ya llevas unos 20 años de bar en bar y dices, no, Maru, es mejor el Carnegie Hall, hazle caso a Javi, ¿no? Eso, bueno, no, claro. Entonces, bueno, calidades. Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo estaría aquí toda sí, 3 vamos días. A dejarte descansar. La verdad es que yo también tenía muchísimas preguntas en la cabeza, pero yo creo que vamos a dejarte descansar. Vengo en primavera otra vez. Sí, exactamente. ¿No? Como pueden ver, traigo anhela. Yo creo que Javier Limón es un humanista de la música, yo creo, de la música de hoy, de la música Muchas gracias, Marta. de siempre. Yo creo que es un sabio de la música. Y bueno, la audiencia es exquisita, ¿eh? Yo creo que conozco a casi todos ya, pero... Ha sido un auténtico placer. Yo creo que vamos, ese ha sido un evento verdaderamente especial. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias.